Un ratito te... Luego vuelvo. Bueno, me traes, si no te importa, el marciano, que se habrá Sí. perdido por ahí. ¿Sabes dónde anda haciendo favadas? Voy a por él. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Y como todos los viernes, llegará el momento del análisis. Es el último día laborable de la semana y, por lo tanto, hombre, un buen momento para hacer repaso a esas noticias más llamativas de los últimos 7 días. ¿Quién se encarga del análisis? Antonio Martín Bomón, en la semana según Bomón. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Eli. Bueno, hemos comenzado hoy el programa, como no podía ser de otra manera, con ese tremendo incendio que nos tiene a todos conmocionados, el incendio de Valencia. Hemos hablado con el decano del Colegio de Arquitectos, que nos ha estado contando un poquito que efectivamente ese material al que todo el mundo mira, porque es un material muy inflamable que se utilizaba antes para aislar las fachadas de los edificios, pues efectivamente nos ha confirmado eso, que es un material que ya no se utiliza, o que si utiliza, pues no se hace de esta manera. Pero claro, aquí estamos con el problema de la SITE, de las inspecciones técnicas de edificio, porque ellos, los técnicos, son los encargados en un momento dado de decir si un material que se utilizó hace muchos años y de la manera que se utilizó puede seguir o no puede seguir. Claro, es que al parecer es verdad que desde el gran incendio de Londres del 2005 sí, ese material está prohibido, pero por lo visto la construcción pues fue de antes. Era Bien, anterior. en fin, que tendrán que investigar, que lo que es una auténtica pena es observar cómo en un instante pues un edificio de 14 plantas se convierte prácticamente en una cerilla que arde y que una cerilla fatal que arde y bueno, pues que de momento son 4 los muertos, bastantes desaparecidos. Ya veremos cuál es la cifra final de víctimas que tiene este edificio, Bueno, que tiene este incendio. Un auténtico drama, 3 días de luto Claro. que va a tener la ciudad de Valencia, que fíjate tú qué cosas tiene la vida, qué paradojas, ¿no? Está a punto de celebrar como todos los años las fallas. Sí. Claro, y fíjate tú, ayer de hecho cuando se hablaba con muchos testigos del incendio, decían que había ardido como una falla. Claro, la falla es una cuestión festiva, ¿no? Sí. Y lo que ayer se veía era un luto inmenso, una tristeza, un drama. Pero es verdad, es que la imagen es real. Sí, no, es tremenda. En 20 minutos En había ardido todo el edificio. Era increíble verlo así, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, hoy todo el mundo habla de esto, pero si no se hablase de esto, que también se habla, Ahí tenemos el último escandalazo político importante, el de Koldo García. ¿Quién es Koldo García, Antonio? Bueno, pues Koldo García es un socialista navarro que en realidad era un hombre que se dedicaba a ser portero de discotecas, pero que bueno, a través de Santos Cerdán se lo presentó a José Luis Ábalos y se convirtió prácticamente en la mano derecha de José Luis Ábalos dentro del Partido Socialista y posteriormente como ministro de Transportes. Tan mano derecha que tenía un despachito al lado justo del ministro allí y que bueno, ayer mismo el alcalde de León decía que le había amenazado diciéndole que si no se hacía lo que él decía tenía 3 años para joder la vida, y que cuando se lo dijo así interpretó que el mensaje venía directamente de José Luis Ábalos. Por tanto, un hombre que no es un desconocido en el Partido Socialista. Hombre, perdona, Antonio, es que este señor, su currículum era, o es, portero de discoteca, es que Ábalos lo colocó, entre otras cosas, en el Consejo de Puertos del Estado. Que esto no tiene ni pies ni cabeza.
Vamos Claro, a hablar sí, claro, sí. es que no tiene ni pies ni cabeza. Claro, y además hemos visto cómo, por ejemplo, en un mensaje de Facebook, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando no era todavía presidente del gobierno, lo alababa y decía que era un militante ejemplar del socialismo, ¿no? Y bueno, tan ejemplar y tan cercano que fue el guardián de los avales de Pedro Sánchez Madre mía. para las primarias. Es Ya, decir, ya. porque temían que pudieran sabotear el tema y él era el hombre que tenía la confianza del propio, del que ahora es presidente del gobierno, para guardar sus avales, diciéndole incluso que los avales durmieran en su misma habitación. La verdad es que la desconfianza que tendría Pedro Sánchez de sus compañeros de partido era tremenda para hacer una cosa de este tipo, pero eso demuestra que este Koldo no es un desconocido, porque ahora todo el mundo mira para otro lado, parece sí. que Koldo es el que tienen que apartarlo, pero parecería como si no lo hubieran conocido a nadie. Pero nada más y nada menos es que además el tema en sí es terrible, porque claro, que con las mascarillas en los momentos de mayor dolor en España y angustia haya gente que se ha enriquecido de la manera que se ha enriquecido esta trama, supuestamente por lo que cuenta la UCO, es curioso. Pero que además este hombre, que no tenía una empresa que se dedicase a esto, en 24 horas pasase, inscribir la empresa, presentarse a un concurso y ganar 20 millones de euros de golpe y te contratasen rápidamente con gobiernos como el de Baleares, gobiernos como el de Canarias, gobernados por el Partido Socialista, o ministerios como el de Sanidad y el de Interior, pues es llamativo, porque claro, evidentemente se ve claramente que cualquier otro ciudadano no hubiera podido hacer eso sin tener unos contactos muy cercanos a personas muy importantes dentro del Partido Socialista y del gobierno, ¿no? Así que, bueno, ojo, aquí siempre hay que decir que la presunción. esta persona es presunta. Exactamente. Pero bueno, también es, sí, no, pero te iba a también, decir que la última hora es que el juez ha embargado de alguna manera 2 pisos del hermano de este tal Koldo, porque es que aquí, por lo visto, sacó presuntamente tajada a todo el mundo, desde la hija de Koldo, a quien ponía este individuo las cosas a su nombre, hasta el hermano, pasando por el primo. En fin, esto es un auténtico escándalo, ¿no? Sí, claro que es un escándalo. Y decía lo de presunción de inocencia, a pesar de que el Partido Socialista nunca ha practicado la presunción de inocencia con ningún otro partido político, porque siempre ha ido la culpabilidad por delante, y no tenemos por qué olvidar que lo que pasó con Gürtel, que fueron portadas de periódico cuando después, contra dirigentes del Partido Popular, que después los tribunales han absuelto por completo, y que sin embargo les hundieron su carrera política y profesional con aquellas cuestiones, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues en estos momentos hay que tener presente que sí, que es presunción de inocencia, pero es verdad que lo que se está viendo, y eso que todavía el sumario es secreto, demuestra que hay una trama muy grande y que va a dar muchas complicaciones dentro del Partido Socialista. Bueno, claro, evidentemente hay que esperar a que la justicia se pronuncie, pero de entrada el juez es verdad que lo ha dejado libre después de haberlo detenido ayer junto con un montón de personas más, pero le ha retirado el pasaporte, ¿eh? O sea, claro, pero este Koldo García no puede salir de España y tiene que acudir al juzgado cada 15 días allí a fichar. Claro. Tengamos en cuenta una cosa, el juez no lo puede encarcelar si el fiscal no lo pide. Claro. Y la Fiscalía no lo había ha pedido la cárcel para él ni para ninguno de los otros. Y por tanto el juez lo único que ha podido es tomar medidas para que no huya de la acción legal. Dicen que no lo han encarcelado porque evidentemente hay tantas horas de grabaciones y tantas pruebas que ya no pueden destruir nada. Es decir, que están perfectamente pillados, ¿no? Pero tengamos en cuenta también una cosa. Este es un asunto, además, que complica grandemente al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Porque piensa que Pedro Sánchez llega después de una moción de censura a Mariano Rajoy, que presenta
48 horas después de que una sentencia que después fue revocada acusase al Partido Popular de corrupción. Y por tanto que llega el Partido Socialista como adalid contra la corrupción, y que en estos momentos se encuentre con un caso de este tipo, que es un auténtico tsunami, que ya veremos a dónde llega, pues evidentemente debilita mucho a Pedro Sánchez, porque además hay que tener en cuenta que los aliados de Pedro Sánchez son personas que han presumido constantemente de estar por una labor ética y en contra de la corrupción. ¿Qué va a hacer ahora Sumar? ¿Qué va a hacer Bildu? ¿Qué va a hacer Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Van a apoyar al gobierno de Sánchez con este caso sobre la mesa? Bueno, pues ahí queda esa interrogación. Lo cierto es que a Pedro Sánchez últimamente no le salen las cosas demasiado bien. Está ahí este escándalo justo de haber quedado el Partido Socialista como ha quedado en las elecciones gallegas. Y en pleno escandalazo, cuando está todo el mundo, pues eso, haciendo sus conjeturas y sacando noticias sobre esto, aparece Urkullu y anuncia elecciones en el País Vasco el próximo 21 de abril. Vamos, esto tampoco para una campaña electoral, desde luego, bien no viene. No, desde luego, y una campaña electoral que además es muy complicada, porque teniendo en cuenta como lo que pasó en Galicia, cómo creció el bloque nacionalista gallego a costa del Partido Socialista, es muy probable que en el País Vasco ocurra lo mismo con respecto a Bildu y el Partido Socialista. Por tanto, ya, de hecho, en el País Vasco es tercera fuerza el Partido Socialista, pero ahora Bildu parece que va a crecer mucho más. Y por consiguiente, el Partido Socialista va a tener que tomar una decisión allí. Es decir, claro, ¿a quién apoya? ¿Apoya a Bildu o apoya al Partido Nacionalista Vasco? Claro. Y por otro lado también hay otra cuestión, y es que incluso apoyando a lo mejor al PNV, no consigue el Partido Socialista ni siquiera con los votos suficientes para poder gobernar, y ahí se puede también aprovechar un Partido Popular que puede ser imprescindible en el País Vasco para que el PNV mantenga la presidencia. Con lo que no solo ya la política vasca se puede complicar el 21 de abril, se puede complicar toda la política española para Sánchez, porque puede haber muchos vuelcos, porque claro, al final el Partido Popular, si a lo mejor con 6, 7 diputados, es absolutamente imprescindible para el gobierno que se vaya a formar allí. Bueno, en el caso del Partido Socialista Vasco, claro, el problema es que apoya a quien apoye, quiere decir, si apoya al PNV, se le van a enfadar mucho los de Bildu. Si apoya a Bildu, se le van a enfadar mucho los del PNV, sobre todo si es decisorio. Claro, se va a encontrar con que el que se quede descolgado luego va a estar presente en el Congreso de los Diputados y sus votos son imprescindibles. Claro, Eli, es lo de poner una vela a Dios y al diablo. Al final, en un momento dado, tienes que decidir por uno o por otro. Y es verdad que el resultado está tan sumamente ajustado en el Congreso de los Diputados que cualquier cambio en las amistades puede suponer realmente la caída de un gobierno, porque ya no puede hacer absolutamente nada ni aprobar ninguna cuestión importante en el Congreso de los Diputados. Así que las elecciones bajas son unas elecciones muy importantes. Y el Partido Socialista además sigue la tendencia que hay. Tengamos presente que, bueno, lo que ha pasado en Galicia, sin crítica de ningún tipo, sin autocrítica de ningún tipo, han dicho que es un asunto gallego, que es un asunto porque no ha habido tiempo para poder asentar candidatos, pero tengamos en cuenta que ya se había presentado en las elecciones autonómicas anteriores en un montón de comunidades autónomas que perdieron con candidatos perfectamente asentados, y le ocurrió lo mismo que le ha ocurrido en Galicia. Si se vuelve a repetir en el País Vasco, yo me imagino que el Partido Socialista tomará decisiones, aunque como el Partido Socialista está en manos de Pedro Sánchez de la manera que está, pues ya cuesta trabajo pensar que se tome alguna decisión y que prefieren incluso que el propio partido desaparezca, que es el camino por el que va. Bueno, pues Pedro Sánchez, por cierto, en estos momentos está en Valencia, donde tiene que estar. Efectivamente, un presidente del gobierno apoyando a todas esas personas que han sufrido, bueno, de entrada la pérdida de absolutamente todo, y cuando no, de alguna persona, en fin, allegada, que eso sí que es, eso sí que no tiene vuelta atrás. Pero acaba de volver de Marruecos. ¿Qué ha estado haciendo Sánchez en Marruecos? Bueno, ha sido un viaje absolutamente rarísimo. Primero porque
no figuraba en su agenda oficial. Y el viaje surge prácticamente de forma instantánea. Parece ser que el rey de Marruecos decide que lo va a recibir y entonces cambia toda su agenda y se marcha velozmente a Rabat para poder para poderse reunir con Mohamed VI. Tan rápido se va que ni siquiera cuando está volando se sabe si Mohamed VI lo va a poder recibir. Y después sí, decide por fin que tras una comida con los miembros del gobierno marroquí, recibe Mohamed VI a Pedro Sánchez. ¿De verdad España necesita esa sumisión? ¿Dar esa imagen de sumisión? Yo comprendo que Marruecos es un aliado importante para España, pero también España tiene un prestigio y no puede ser que el rey de Marruecos le diga a nuestro presidente del gobierno: vente en 24 horas aquí para verme, porque ahora es cuando te recibo y si no, pues te hago como la última vez, que te hago una llamada desde Gabón y ni siquiera te recibo cuando vienes a verme. Me parece una sumisión que España no se debe permitir. Y claro, después de saber que una potencia extranjera, que todo el mundo sabe que es Marruecos, fue quien espió los teléfonos del presidente del gobierno de Marlaska y de la ministra de Defensa, ver esta sumisión, cómo ha habido cambios en la política territorial con el tema del Sáhara y cómo corre el presidente del gobierno cada vez que chisca los dedos el rey de Marruecos, pues la verdad es que creo que algunas explicaciones más se deberían de dar, ¿no? Y después además porque se hace un viaje y yo suponía que cuando se hace de esa manera tan rápida es porque al menos va a conseguir traerse el acuerdo de la apertura de las fronteras de Ceuta y Melilla y se viene sin el acuerdo de la apertura de esas fronteras. Por consiguiente, en buena medida, el viaje ha tenido unos efectos. Bueno, sí, ha anunciado que va a haber 45.000 millones de aquí a 2050, pero es que eso ya se había anunciado hacía meses. Es decir, me parece una excusa para salir del paso y poder justificar un viaje en el que su principal tarea era abrir las fronteras y el rey de Marruecos de momento le ha dicho que no. Bueno, pues yo no quiero que acabemos este resumen, Antonio, sin comentar un poco lo que ocurrió el martes en el Congreso de los Diputados. Ayer hablábamos con quien se convirtió, yo creo que involuntariamente, en portavoz de los enfermos de la que acudieron el martes al Congreso. Hablamos con Unzué, con el futbolista que está diagnosticado de ELA desde hace 5 años. La vergüenza de ver cómo en un congreso en el que hay sillón para 350 diputados, solo acudieron a esa cita 5, uno por cada grupo, de los cuales 4 se marcharon antes de que acabara esa reunión, cuando los enfermos de ELA habían ido más de 12, con el esfuerzo económico, pero sobre todo con el esfuerzo físico que supone trasladarse hasta allí. Me parece que es para avergonzar a toda la clase política y para que los demás nos replanteemos mucho la clase de políticos que tenemos. Sí, desde luego la imagen fue espantosa. Después las excusas, pues son de mal pagador. Sí, completamente. Que solo habían invitado a los portavoces de la comisión y que por eso habían asistido los portavoces de la comisión. Cuando en el Congreso de los diputados están montones trabajando y por consiguiente podían haber bajado inmediatamente en cuanto los hubieran avisado. Fue una imagen deplorable. Pero la imagen deplorable ya no es solamente esa. La imagen deplorable es por qué no se resuelve la situación de los enfermos de ELA y se les está dejando morir de la manera más tremenda, ¿no? O sea, claro. Una ley que recordábamos ayer que está aprobada, lleva más de un año, casi 2 años aprobada por todos los grupos parlamentarios y sin embargo alguien decidió que una vez aprobada se metía en un cajón y de ahí no se saca. O sea, es increíble, de verdad. No se explica. Cuando vemos, por ejemplo, esto de Coldo y el gasto que hay para estas cuestiones, que después se metan en un cajón leyes que sirven para salvar vidas y para hacer que además
los últimos años de vida de estas personas sean mucho mejores, Hombre. pues verdaderamente dices, es que no tiene explicación en un país que es la cuarta potencia económica de Europa. Una absoluta vergüenza. Bueno, pues, ¿qué tal te fue el fin de semana pasado en el fútbol? Muy bien. Ah, sí, te fue bien. Goleada. No, goleada. pero te lo pregunto porque desconozco completamente cómo quedó el Atlético de Madrid el fin de semana pasado. Pues metimos 5. Ah, mírale, metimos 5, dice. ¿Qué pasa? Estabas allí sudando la camiseta, ¿no? Tú ya sabes. Ya. Cuando se gana, ganamos, y cuando perdemos, pierden ellos. Esos mantas que han perdido. ¿Este fin de semana tienes partido o no? No, este fin de semana lo voy a pasar tranquilo, que hace mucho frío. Ah, muy bien, estupendo. Pues nada, el viernes que viene aquí te esperamos. Antonio Martín Momón, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Estás escuchando a él.